estamos aquí en su programa Palabra Viva. Estamos a jueves 17 de octubre del 2013 y es nuestro programa número 7. Sean todos bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a nuestros operadores, Suham. Muchas gracias por estarnos ayudando, y a todos nuestros radioescuchas les recordamos el contacto en cabina 234-3773 y nuestro correo es palabraviva.radio@hotmail.com. En Facebook también nos encuentran como Palabra Viva Radio, ahí nos pueden también mandar sus oraciones, sus saludos. Y bueno, ya estamos por comenzar nuestro programa y como siempre, ¿verdad? Con nuestra oración. Le voy a pedir al hermano Abraham, no los he presentado, perdón. Abraham, ¿cómo estás? Hola Nat, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Martín. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y hermanos radioescuchas. Buenas tardes a todos los hermanos del instituto que ya estamos aquí. Que Dios les bendiga y que en este día disfrutemos de la salvación que Cristo Jesús ha dado para cada uno de nosotros. Así es, Víctor. Buenas tardes, sean todos bienvenidos, hermanos. Así es, y bueno, ahora sí, vamos a arrancar con nuestra oración. Para esto le voy a pedir al hermano Abraham que nos ayude. Pues muchas gracias, siempre es un honor servir de puente para que podamos encontrarnos con Dios. Vamos a tomar una parte de la escritura, exactamente el Salmo número 27, allá donde están ustedes. Pues gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer un silencio, a quitar el alma, el espíritu. Así dice la palabra de Dios: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Señor es el refugio de mi vida. ¿Ante quién podré temblar? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido al Señor, es lo que ando buscando: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Él me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Señor Jesús, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos por lo bueno que eres, por el amor que nos das todos los días. Hoy mismo, al levantarnos, hemos encontrado un mundo lleno de bendiciones para todos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, especialmente por mis hermanos que están aquí en la cabina, quienes son un conducto para que sea propagada la fe en todo el mundo. Te doy gracias por toda la iglesia, te doy gracias por la salvación. Y a la vez quiero adorarte y bendecirte y decirte que tú eres nuestro Dios, que nosotros somos hechos para ti, que nuestro corazón está latiendo de amor por ti, que tú eres nuestro gran amor, que tú eres el motivo de toda nuestra existencia. Tú nos has llamado, a Nat, a Big, a Martina, a Emma y a mí, de las tinieblas a la luz admirable de tu gloria. Aquí hemos visto el resplandor de tu gloria, impronta de tu sustancia, es decir, hemos tenido un encuentro con Cristo, y ese encuentro con Cristo nos ha hecho hombres nuevos, no terminados, pero sí hombres que están aspirando a la santidad. Te damos gracias por todos los que nos escuchan, desde sus problemas, por todos los que sufren la violencia en el país, la pobreza, especialmente por aquellos de nuestros hermanos que han vivido un secuestro, que han vivido los estragos de la violencia en nuestro país. Señor, dales esperanza en su corazón, consérvales la vida, Señor, hazlos nuevos. Ahí a nosotros que te conocemos y que nos has bendecido desde siempre, danos un corazón que te siga a todos los lugares, que te busque en todo tiempo, que se regocije y se alegre por todo lo que es bueno, por todo lo que es perfecto y por todo lo que es agradable. Santa María de Guadalupe, nuestra morenita
estrella de la evangelización, Madre nuestra, te ponemos en tus manos el corazón de todos los que estamos aquí, especialmente el de Martín, especialmente el de Nat, especialmente el de Víctor y el de Emma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Abraham. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Ahí nos dejan sus comentarios y ya estamos para servirles. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿verdad? Recordarán que el tema anterior fue la salvación de Jesús, muerte y resurrección, y no nos dio tiempo de abarcar todo. Entonces, bueno, hoy estamos de nuevo con el tema de la salvación de Jesús, muerte y resurrección, ¿verdad, Martín? Claro que sí, vamos a continuar en este mensaje, ¿verdad? En esta proclamación del querigma que nos lleva a un encuentro personal con Jesucristo vivo. Es un solo mensaje que hemos venido fraccionando a lo largo de varios programas, y por eso, como el corazón del mensaje, el corazón del querigma, el corazón de la buena nueva, el corazón del evangelio, valga la redundancia, es precisamente Jesucristo muerto y resucitado, ¿verdad? Y hemos venido caminando, recordando y reviviendo que todo parte del amor infinito que Dios nos tiene, que muchas veces por el pecado nosotros no llegamos a experimentar en plenitud, pero que en Cristo Jesucristo, pero que en Cristo Jesús Dios nos ha brindado ya el don de la salvación, la gracia de la salvación, porque Dios nos ama. Leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, un texto que nos garantiza de qué tamaño es el amor de Dios por nosotros. En estos tiempos en los que mucho buscamos garantías en todo, ¿verdad? Que si compro un colchón quiero una garantía, que si compro un automóvil quiero garantía. Bueno, hasta los chavos cuando se van que quieren tener algo más, bueno, que me garantiza, ¿verdad? Bueno, en el matrimonio está la garantía. Bueno, pues hoy vamos a escuchar en este texto de la Sagrada Escritura cómo Dios nos ha garantizado perpetuamente su amor infinito para cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra de Dios. Dice la palabra: mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué momento tan intenso de la vida, siendo nosotros terriblemente pecadores, y ese problema que analizamos hace algunos programas, ¿verdad? Cuya raíz es principalmente la impiedad, el no reconocer a Dios, el negar precisamente que Dios nos ama, el oponernos a ese plan de amor, el decirle a Dios: no te necesito ni necesito de tu amor, que es lo que le llamamos el pecado, y que San Agustín dirá: el pecado es el desprecio de Dios. Bueno, pues a pesar de ese pecado que está en el corazón de cada uno de los seres humanos, en el corazón de cada uno de los hombres y mujeres de este mundo, a pesar de todo ello, Dios nos ha mostrado su amor. ¿De qué manera? Con la muerte de su Hijo Jesús. Cristo murió por nosotros, dice la Escritura, de una manera tajante, de una manera textual, ¿verdad? Y ese acontecimiento que parte la historia precisamente en un antes y en un después de Cristo, ¿verdad? Es el inicio precisamente de la predicación de Jesucristo muerto y resucitado. Todavía no existía ningún escrito oficial del Nuevo Testamento, ya que recordemos que uno de los primeros será aquella primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que data más o menos del año 50-51, pero antes de ello, desde que la iglesia comienza a predicar en el año 30 al año 51, son 21 años de una predicación incesante, de una gota permanente que llegó a perforar la roca, ¿verdad? Que parecía inamovible, tanto del judaísmo como también del pueblo romano. Y ese mensaje simplemente estaba marcado por la presentación de Jesucristo, que murió y resucitó. Los hechos son innegables. Lo ocurrido, ¿verdad?, el día viernes 14 del mes de Nisan, que más o menos para nosotros sería el día 7 de abril del año 30, es narrado incluso por historiadores profanos como Tácito en sus anales, que simplemente dirá: en la primavera del año 17 de Tiberio César fue crucificado, o fue condenado y murió crucificado, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad?, bajo el emperador Tiberio.
Y bueno, nosotros sabemos muy bien por los testigos que fueron primeramente los discípulos y muchas otras personas, que además de que Jesús fue crucificado y murió en la cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, que es también uno de los mensajes querigmáticos antiguos que nosotros tenemos todavía, ¿verdad? Y que podemos leer en su texto original, en el capítulo 15, versículo del 3 al 8, nuevamente nos va a remitir a este acontecimiento que marca los dos hechos innegables. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. Murió y resucitó. Son los hechos. Es el origen de la predicación primitiva, el querigma, lo primero que se anunció sobre Jesús de Nazaret. Pero las primeras comunidades prontamente se hicieron la pregunta: ¿por qué murió? ¿Por qué Dios padeció? Y entonces, ¿verdad?, los apóstoles, los primeros evangelizadores daban una respuesta inmediata: por nuestros pecados. Se generaba así, de esta manera, la fe pascual, expresada también por el apóstol San Pablo en aquella hermosísima frase que nosotros vamos a escuchar ahora de aquí de nuestro hermano Abraham Ramírez, que está en la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo 25, y que también tiene un paralelo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Esta frase nos hace ubicar inmediatamente los dos hechos y la inmediata respuesta ante esta pregunta: ¿por qué murió? ¿Por qué padeció? Escuchamos entonces lo que dice la palabra de Dios. En la carta a los Romanos dice así la Escritura: quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y en Corintios dirá: porque les transmití en primer lugar lo que yo a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como hemos escuchado, el apóstol San Pablo nos transmite como un testigo los dos hechos. Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación. Se completa así, como habíamos dicho ya, la fe pascual. Por lo tanto, los hechos, murió y resucitó, y el significado para nosotros, historia y fe, finalmente formaban un único misterio pascual. Pero sin embargo se generaba otra pregunta que cuestionaba el verdadero fondo del problema: ¿por qué murió por nuestros pecados? Y ante esto, la respuesta categórica y fundamental que ilumina toda la fe de la Iglesia es la siguiente: porque nos amó. Y ya no hay más. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué murió por nuestros pecados? Porque nos amó. Nos ha amado hasta el extremo. Por eso escuchamos también lo que nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 2, y después escucharemos también la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, porque estos textos nos van a poner a cada uno de nosotros en sintonía con el mensaje, porque este mensaje de la palabra de Dios llega para nosotros el día de hoy. Dios hoy nos está diciendo también a nosotros. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice así la palabra: y vivan en el amor como Cristo les amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos amó y se entregó por nosotros como víctima de suave aroma. Y nos dice también la carta a los Gálatas capítulo 2, versículo 20, un testimonio ya más personal. Aquí el apóstol San Pablo nos comenta diciendo: yo ya no vivo, pero es Cristo quien vive en mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
cada uno de nosotros estamos llamados a experimentar en lo profundo del corazón. Este texto de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe de Él, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Remarca precisamente también lo que diré en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por nuestros pecados porque nos ama. Esta es una verdad pacífica, primordial. Dios no es enemigo del hombre. Lo ama a tal grado que entregó a su Hijo para salvarlo, principalmente del pecado y de sus consecuencias. Por eso, amado hermano que me estás escuchando, abre tu corazón a Cristo, que te ha amado como nadie te ha amado. Muchos te han dicho que te aman, muchos te han prometido que te aman verdaderamente, pero nadie te ama, ni nadie te amará jamás como te ha amado Cristo. Y la muestra de ese amor, la firma, el sello de garantía es Cristo muerto en la cruz. Pues ahí lo tienen. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Cualquier cosa que necesiten, alguna pregunta, ¿verdad? Alguna oración, con mucho gusto les vamos a atender. Y bueno, el contacto en cabina es 234-3773. Y bueno, nos están mandando un cortecito, pero enseguida regresamos. Ya seguimos aquí en su programa Palabra Viva, duerme en sintonía con Dios. Bueno, les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Les recuerdo también que en la página de Radio Palafox, ¿verdad? También ya está nuestro chat. Del lado izquierdo ustedes pueden ingresar al chat y con mucho gusto también ahí les podemos atender. Seguimos con el tema, ¿verdad, Martín? De muerte y resurrección de Jesús. Sí, hemos dicho ya que el fundamento primero de la muerte y resurrección de Jesús es su infinito amor por cada uno de nosotros. Esta, como decía, es una verdad pacífica, es una verdad que nos llena de paz, es una verdad primordial. Dios no es enemigo del hombre, lo ama y nos ama infinitamente. A ti, hermano, hermana que me estás escuchando, Dios te ama con un amor infinito, con un amor incondicional, un amor gratuito. Dios no ha esperado a que tú hagas algo bueno para amarte. Ya habíamos escuchado antes aquel texto donde les dije es la garantía de que Dios nos ama, ¿verdad? Porque a pesar de nuestros pecados y con todo y nuestros pecados y con todo lo terrible que esté la maraña de nuestra vida y con lo herida y lastimada que esté en nuestra historia, Dios nos ama infinitamente y nos lo ha mostrado en Jesucristo, que murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros. Por eso el mismo Jesús, hablando de esto del amor, nos decía, ¿verdad? Allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 14, en ese ambiente de intimidad, porque recordemos que Jesús dice estas palabras cuando ya está en el cenáculo con los discípulos, cenando precisamente la cena pascual, reviviendo esos momentos tan intensos. Allí será donde les hable del mandamiento nuevo del amor, donde les revele quién es el Espíritu Santo y les dirá que es el otro paráclito. En ese momento de la institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal, Jesús, en un momento de intimidad, de amor, así como era Él, le dirá estas palabras tan intensas a sus mismos discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice la palabra: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y luego Jesús remarca: ustedes son mis amigos. Y luego enseguida pedirá como respuesta al amor ese compromiso de hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos enseñe. Esta respuesta al porqué de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es contundente y no admite ya ninguna otra pregunta. Nos ha amado porque nos ha amado y basta, eso es más que suficiente. El único amor verdadero en el mundo que es incondicional,
que no pide nada a cambio, que es gratuito, que solamente se dona y se entrega, es precisamente el amor de Dios por cada uno de nosotros, que lo ha manifestado visible, palpablemente en la persona de su Hijo, Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Por eso también San Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, y luego también en el versículo 19, nos va a hablar nuevamente de este tema del amor como el origen del sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. En el verso número 10 dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Y en el verso número 16 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él nos ha amado primero. Y en eso consiste el amor que Dios nos ha tenido, en que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús ha sufrido y ha muerto libremente por amor. En el tema anterior, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor nos remarcaba muy bien ello, que Cristo Jesús no fue asesinado, no murió por azar, no murió por ninguna otra necesidad, no murió por oscuras fuerzas o razones históricas que fueron superiores a Él. No fue por ello. Jesús murió por amor a cada uno de los seres humanos, por amor al hombre y a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas. Este es el corazón del Evangelio. Esta es la raíz de toda evangelización y el inicio de la fe auténtica. El gozoso mensaje del amor de Dios en Cristo Jesús, que se nos ha manifestado para bien de cada uno de nosotros. Por eso el amor de Dios por el hombre hunde sus raíces en la eternidad, ya que Él nos ha elegido en Cristo. Dios nos ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así nos afirma la Sagrada Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4. Por eso, ¿verdad? Nos recuerda también que Dios le ha hablado ya en la antigua alianza a su pueblo por medio de los profetas. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Pero a Dios no le bastó hablarnos de su amor, sino que nos lo ha mostrado en Jesucristo, muerto y resucitado. Con Cristo, Dios ya no nos habla desde lejos, ni por intermediarios. Nos habla de cerca, nos habla en persona. Y diríamos, ¿verdad? Como aquella frase de aquel famoso cómico Cantinflas: Dios nos ama y nos habla personalmente en persona. Nos ha amado con un corazón divino y humano. Jesús nos ha amado de esa manera, y al amarnos nos hace crecer y nos devuelve la dignidad que estaba obscurecida por el pecado, y nos regresa, por supuesto, también la esperanza. Recuerdo en este momento una frase que ya les había compartido en algún otro programa, cuando escuché por primera vez al cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan en un retiro internacional de sacerdotes en Monterrey en el año 2001 decir: todo santo tiene un pasado de pecado, pero todo pecador tiene un futuro, una esperanza. Jesucristo, esperanza nuestra. Su amor lo ha llevado hasta el límite. Por eso quien cree en el amor, quien confía en el amor, quien recibe el amor que Dios le tiene, está ya en el camino de la salvación, ha encontrado la salvación. Jesús lleva su amor hasta el límite. Por eso Él mismo lo va a señalar allí. Nos dice San Juan en el capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar lo que nos dice, por favor, hermano Abraham. Dice la palabra: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra el amor hasta el extremo, el amor hasta el límite. De esa manera nos ha amado Cristo. Dos cosas revelan al que verdaderamente ama. Uno, el que ama le hace bien a aquella persona amada. Todo el que ama busca hacerle bien, busca hacerle sonreír, busca hacerle sentir bien, le da detalles, etcétera, para hacerle sentir bien porque le ama. Pero la segunda cosa
es todavía superior a la primera. Sufrir por ella. Esto segundo, sufrir por ella, es con mucho superior a lo primero. Por eso Dios ha inventado su propia anulación hasta llegar al sufrimiento pleno, pues ama en plenitud. Jesús sufrió no solo en su cuerpo, ya nos decían hace 8 días en la reflexión, sino sobre todo en su alma. Él mismo decía, ¿verdad? Allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 34, mi alma está triste hasta el punto de morir. Esta pasión Jesús la padece aún antes del sufrimiento corporal. De ahí que los signos de su pasión, sus heridas, sus llagas o cardenales, las exhibe victorioso. Nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 6, y muchos otros capítulos y versículos del Apocalipsis nos presentan precisamente al Cordero degollado. Pero es un Cordero degollado que está vivo, está de pie delante del altar y recibe todo el honor, todo el poder y toda la gloria. Pues muy bien, amados hermanos y hermanas, Cristo Jesús murió y resucitó por amor a cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo porque nos ama. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Muchos regularmente pensamos, bueno, si Dios me ama, entonces yo debo amarlo también a Él. Y bueno, sí, ciertamente tenemos razón en ello. Otros además podemos decir, bueno, si Dios me ama, yo también estoy entonces invitado a amar a mis semejantes. Y claro que sí, en esto se resume la ley y los profetas, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Sin embargo, hay algo que todavía es antes que ello. Lo que tenemos que hacer en este momento es creer en el amor que Dios nos tiene. Por eso, el apóstol San Juan también en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, nos lo va a recordar. Es imprescindible no solamente saber en el intelecto que Dios me ama, sino vivirlo intensamente en lo profundo del corazón. Nuestros mayores problemas, nuestros más grandes sinsabores en la vida, nuestras más grandes frustraciones, nuestra lucha de cada día, nuestra insatisfacción como personas, como sociedad, como familia, la violencia y todo lo que se origina de malo, de negativo, que nos está autodestruyendo, es porque perdemos de vista esta razón fundamental. Porque no creemos que Dios nos ama. Y si sabemos que Dios nos ama, lo hacemos a un lado de la vida. No nos interesa, no nos importa su amor. Creer que Dios nos ama, porque su amor es infinito y gratuito. Dios ha resuelto de una vez y para siempre el principal de nuestros problemas, el pecado. Y al resolverlo, al solucionar el pecado, Dios también ha evitado su mayor consecuencia. ¿Verdad? La carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23 nos dirá que el salario del pecado es la muerte. Pues muy bien, Dios, al resolver el pecado, al solucionarlo, al sanarlo, también ha evitado su mayor consecuencia, la muerte eterna, la condenación. Por eso, con gozo podemos exclamar, como dirá también el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 3. Es un texto largo, pero hay que saborearlo, hay que recibirlo con una gratitud inmensa. Sobre todo ese versículo 1, que debe llenar en este momento el corazón de cada uno de nosotros, y no solo devolvernos la esperanza y reanimar nuestra fe, sino abandonarnos en los brazos amorosos de Dios, que es tierno y compasivo con todos nosotros. Dice la palabra de Dios, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues todo lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su Hijo único en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos la conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No hay ya condenación para el que está en Cristo Jesús.
Díganme ustedes, hermanos, si no es eso la mejor noticia que toda la humanidad debería conocer en este momento. Ya no hay ningún otro problema que nos pueda detener para ser plenamente felices. Si nosotros creemos en el amor que Dios nos tiene, si nosotros ponemos nuestra vida y nuestra certeza de vida en ese amor infinito que Dios nos tiene, y que en Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros, Dios nos ha devuelto no solamente una dignidad humana, que claro, la hace resplandecer, sino que además nos ha hecho hijos suyos. ¿Qué más podemos nosotros esperar? Si Dios nos ha dado ya a través de Jesús todo y lo más grande y valioso que necesitamos, no solo para realizarnos en la vida de una manera material, sino además para en la trascendencia de nuestro ser, concebirnos como personas plenamente realizadas y felices. ¿No puede eso llenarnos de gran alegría? Ya no hay condenación para los que están en Cristo. El infierno no ha sido o no es para aquellos que están en Cristo, para aquellos que confían en el Señor, para aquellos que depositan su vida plenamente en Cristo, que confían en que Dios les ame. Por eso, la salvación consiste en un doble beneficio para nosotros. Por un lado, primero, la salvación consiste en una justificación. Dios nos ha justificado. Ninguno de nosotros, por méritos propios, por muy buenos que seamos, por muy santos, por muy católicos que a veces nos decimos que vamos a misa, yo no mato, yo no robo, etcétera, etcétera, por muy buenos que nos sintamos, ninguno somos justos a los ojos de Dios. Pero Él nos ha justificado. Y esa es la enorme diferencia en la vida de la iglesia. En la iglesia estamos los justificados, no los justos. Los justos a veces se quedan fuera por su propia justicia, por su propia norma, por el propio cumplimiento de sus propias leyes, como le ocurrió al apóstol San Pablo antes de su conversión. Pero nosotros hemos sido justificados. La salvación consiste en que hemos sido redimidos. Cristo Jesús ha saldado la deuda. Esto se realizó en la cruz con el sacrificio de Jesús, el unigénito del Padre. Nos dice ahí en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6, que Cristo Jesús clavó en la cruz la deuda que nosotros teníamos como humanidad por nuestro pecado. Ese es el primer efecto de la salvación, la justificación, la liberación del mal. Pero el segundo momento es grandioso. El segundo momento complementa el primero, ¿verdad? En el primer momento somos lavados, purificados, rescatados, redimidos, justificados. Los pecados quedan aniquilados. Esto ocurre en la muerte redentora. Pero el segundo momento nos hace herederos, porque hemos sido constituidos con la muerte y resurrección de Cristo en hijos adoptivos de Dios. Por eso, no solamente nos llamamos hijos de Dios, lo somos, y lo somos con toda la realidad de nuestra vida. Y por eso nuestra vida, y por eso cada uno de nosotros está llamado a orientar su vida y a vivir para Dios por medio de Jesucristo, que por nosotros murió y resucitó. Nosotros somos ahora herederos de todas las promesas de Dios. Nosotros no solo nos llamamos, no somos hijos de Dios nada más nominalmente. Lo somos en realidad porque estamos injertados en Cristo desde el día que fuimos bautizados. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, nos lo recuerda. Liberados y ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Pues ahí lo tienen, ya está en su proclamación, ¿verdad? Ya más es darle el sí al Señor. Vamos a un pequeño corte, no sin antes recordarles el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Regresamos en unos segundos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Acuérdense, sus saludos, las oraciones que tengan, con mucho gusto aquí las pasamos al aire. Bueno, ya estamos aquí, ¿verdad?, con Martín, con nuestra proclamación de hoy, que es muerte y resurrección de Jesucristo. Pues sí, hemos dicho ya que Cristo
murió para salvarnos, murió por nuestros pecados, murió por amor a cada uno de nosotros. Y bueno, ya libres del pecado, ya hemos escuchado la palabra que nos ha dicho, no hay condenación para el que está en Cristo. Estamos llamados a vivir una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, liberados para no volver a endeudarnos. Me acuerdo que estando en un retiro de matrimonios, le hacíamos precisamente una pregunta a los matrimonios y les decíamos, bueno, si ya Cristo pagó todas tus deudas, ponte así en un ejemplo que tú le debías mucho dinero a alguien, a un banco, y de repente te hablan del banco y le dicen, ¿sabe qué? Su deuda está cancelada. Y les decía, ¿qué harían ustedes si ocurriera ello? Y un matrimonio por allí levantó la mano y dijo, pues yo volvería a pedir prestado. Hermanos, como que no entendemos todavía de qué se trata la salvación. La salvación es que la deuda está cancelada para ya no volver a endeudarnos. La resurrección gloriosa de Cristo es también para nosotros el inicio de una vida nueva. Por eso el Papa Francisco la semana pasada nos invitaba a todos en una de las homilías, la misa que él celebra en Santa Marta, y nos decía la importancia de recordar la fecha en que fuimos bautizados. Porque es la fecha de también nuestro nacimiento. Nosotros celebramos mucho la fiesta de cumpleaños, pero celebrar también la fecha, el día en que fuimos bautizados, es recordar que hemos ya resucitado con Cristo a una nueva vida. Esta nueva vida, la vida de los hijos de Dios, la estamos viviendo en el presente, en este tiempo, pero estamos destinados también a la eternidad, a la gloria. La resurrección de Cristo es un acontecimiento entonces para nosotros que tiene como un doble efecto. Primero en esta vida natural, en esta vida que estamos viviendo, es esa resurrección que nos ha hecho hijos de Dios, porque fuimos sumergidos en el agua para ser purificados de nuestros pecados, y luego resucitamos, ¿verdad? Profesando la fe, la renuncia a Satanás, adhiriéndonos a la luz de Cristo, y habiendo sido sellados con el ungüento bendito, con el aceite sagrado de la consagración como hijos de Dios, pues hemos resucitado ya a una nueva vida. Pero esta vida nueva se va a manifestar en plenitud cuando cada uno de nosotros esté delante de Dios, y entonces sí lo conoceremos a Él tal cual es. Es decir, tenemos una resurrección como en primicia en esta vida terrena, pero esta vida terrena es ya como la antesala del cielo. Si confiamos plenamente en que Dios nos ama, si confiamos plenamente en que Cristo ya pagó nuestra deuda, pues es entonces el momento de vivir liberados. Porque Cristo vuelve al Padre después de haber resucitado, ¿verdad? Nos dice la tradición y también los escritos del Evangelio, principalmente San Lucas, que a los 40 días de haber resucitado, Jesús sube al cielo, vuelve a la derecha del Padre. Pero Cristo no vuelve solo, sino que nos ha llevado cautivos con Él. Él salió del Padre para hacernos a nosotros hermanos suyos. Somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de todas sus promesas. Hemos sido liberados para vivir para Dios en Cristo, que por nosotros murió y resucitó. Ese texto de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9, nos recuerda plenamente esto que les he dicho ahora. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Dice la palabra, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos o ya muramos, del Señor somos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra vida entonces tiene ya una orientación decisiva. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Para Él vivimos, para Él morimos, lo que es la muerte natural, ¿verdad? La muerte natural, porque la muerte eterna ya ha quedado lejos de aquellos que han creído en el infinito amor que Dios les tiene y que han aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Mesías. ¿Cómo es esto? ¿Acaso entonces ya no tendré deberes o responsabilidades terrenas?
¿Qué significa vivir para Dios en Cristo? Bueno, en los siguientes programas, cuando empecemos a hablar ya de la fe, de la conversión, abordaremos más ampliamente estas interrogantes. Por ahora solo quiero invitarte a dejarte amar por el amor salvífico de Jesucristo, nuestro Señor, que murió y resucitó para bendición nuestra. Yo quiero comentarles así muy brevemente, yo no conocía el amor de Dios, yo no creía en el amor de Dios. A la edad de más o menos los 15, 16 años, yo me dejé llevar por las filosofías ateas. Yo me hice ateo, sí, libremente, e incluso me estuve preparando, estuve estudiando los libros que aquellos entonces se nos sugería para esta decisión. Hubo una influencia de un profesor en la secundaria, ¿verdad? Que él era de izquierda y por lo tanto tenía todo este tipo de literatura. Y bueno, yo me dejé llevar por esta corriente de pensamiento, llegando no únicamente a negar la existencia de Dios, sino a perseguir a aquellos que creían en Dios. Ya en la preparatoria, pues atacaba a aquellos que hablaban de Dios o aquellos compañeros que iban a misa, e incluso burlándome duramente de muchos de ellos. Principalmente peleaba con mi padre y mi madre, porque ellos cada 8 días nos recordaban el ir a misa, y yo les decía, ¿ir a misa para qué? Si Dios no existe. A Dios lo inventaron. Incluso alguna vez se lo dije a un sacerdote, a Dios lo inventaron ustedes para sacarle dinero a la gente. Y yo decía en esos argumentos que muchas veces muchos jóvenes llegan a creer también, si Dios existiera no habría maldad en el mundo, no habría injusticias, todo habría un equilibrio, una armonía, pero así como están las cosas, lo más seguro es que Dios no exista, porque el hombre hace y deshace. Sin embargo, hubo una invitación para participar en un retiro, al que yo me resistí de muchas maneras, pero finalmente Dios en sus caminos, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos va atrayendo, y eso también hizo conmigo. Yo entré a ese retiro en la Casa del Calvario, que por cierto ya la han dejado muy hermosa, el padre Miguel Arcángel de Simone y toda la pastoral juvenil y la universitaria y de los adolescentes han hecho un excelente trabajo allí, también en lo que es la Casa del Migrante. Bueno, pues yo entré a esa casa a tomar el retiro, y entré únicamente para refutar a los evangelizadores lo que ellos exponían. Me acuerdo muy bien que cada vez que hablaban del amor de Dios o de esto, yo decía, oiga, no nos venga con eso, nos está lavando el cerebro, Dios no existe. Finalmente pasaron los 3 días del retiro. Yo estaba aburrido, estaba cansado, fastidiado. Lo que yo más quería era salirme del retiro, porque yo decía, bueno, yo no creo en Dios, aquí todo el mundo le ora, le canta, le aplaude, le bailan, escuchan la palabra. Y lo peor todavía, cuando llegó el sacerdote a confesar a todo el mundo, y que me acerqué a él y fue ahí donde le dije, padre, yo no creo en Dios, ustedes lo inventaron para sacarle dinero a la gente. Me acuerdo muy bien del padre Pedrito, que me dijo, bueno, yo lo único que te invito es que te esperes hasta el final del retiro. Yo entendí eso como nos vemos a la salida, y dije, bueno, pues total, ya hablaremos en otra ocasión. Sin embargo, el día domingo, estando en el retiro, yo hablé con el coordinador y le dije, mira, lo que yo más quiero es irme. Él había sentenciado desde el inicio que nadie saldría del retiro, pero en aquella ocasión me dijo, muy bien, lo mejor que has dicho es eso, vete. Así que preparé mi maleta, y maleta en mano, yo me iba ya para afuera de la casa de retiros. Todavía fui a despedirme de mi mamá, porque ella también estaba tomando el retiro. Ya se imaginarán el dolor, la vergüenza que le había hecho pasar en estos días, pero sin embargo le dije, madre, me voy, a mí esto no me convence. Mi mamá todavía me dijo, hijo, ya te he dicho, ya te hemos orientado todo lo posible, pero es decisión tuya. Así que maleta en mano, yo iba para salir, cuando de repente vi que la puerta de la capilla estaba abierta. Entré a la capilla. En ese tiempo había unas pinturas de la Pasión de Jesús. A mí me gusta mucho el arte, las empecé a admirar, hasta que llegué a la pintura que está todavía en la parte superior atrás del altar, en el retablo principal, una pintura de Jesús crucificado. Cuando contemplé esa pintura, dije, aquí el artista ha hecho su mejor trabajo, ¿verdad? La serenidad del rostro, el cabello cayendo, la sangre que escurría. Yo decía, es una pintura excelente. Para mí en ese momento como que cobraba vida. Pero lo que me llamó la atención fue un letrero que los hermanos del retiro pusieron abajo de ese cuadro. El letrero en una cartulina rosa con letras de plumón azul marino todas chuecas. El letrero estaba horrible, pero contrastaba con la armonía de todo lo hermoso de la capilla del Calvario. Pero el letrero decía, si lo menos que hice por ti fue morir en la cruz, ¿cómo no he de perdonarte si vuelves a mí arrepentido? Cuando yo leí eso, amados hermanos y hermanas, caí de rodillas y empecé a llorar. Estuve llorando como 2 horas o más.
Después dejé la maleta debajo de una de las bancas y me regresé al salón donde estaban dando el último tema. El coordinador me vio admirado, como pensando, este ya se había ido y aquí está todavía. Salió el retiro, acabó, y fueron 6 meses de una lucha interna. Por un lado yo seguía diciendo, Dios no existe, y por otro lado decía, pero si no existe, ¿por qué lloré? Nadie me lavó el cerebro en la capilla, nadie me habló, estaba solo. Bueno, ahora sé que estaba con Jesús y que Él había tocado mi corazón endurecido por el pecado. Pero yo en ese tiempo buscaba quien me ayudara. Finalmente un hermano, un gran amigo de toda la vida, Omar Ramírez, me invitó a un retiro a Jalapa, un retiro de jóvenes. Yo tenía 20 años y viviendo la experiencia en ese retiro, todos los temas fueron sobre el Padre Nuestro. Yo quise hablar con el predicador para que me explicara por qué había llorado, por qué, si Dios no existía, por qué entonces había sentido ello. Es lo que yo pensaba. Sin embargo, nunca pude acercarme al predicador. Lo que sí es que me agarré de la base de una cruz que estaba en el estrado. Y entonces le dije a Dios, si de veras existes, demuéstramelo. Dame qué hacer. Esa fue la petición. Regresamos de Jalapa, no hubo lágrimas, no hubo llanto, nada. Había plena conciencia en lo que yo había pedido. Si de veras existía, me iba a dar algo que hacer. Yo estaba seguro que Dios nunca iba a meter a sus filas a alguien que lo había perseguido, que lo había atacado. Sin embargo, pasó una semana, 2 más o menos, y llegó alguien de la parroquia a buscarme a la casa. Y cuando abrí la puerta, sin conocernos, me dijeron, oye, ¿quieres servir al Señor? Cuando me hicieron esa pregunta, mi corazón dio un vuelco. Y yo dije, Dios sí existe y quiere algo conmigo. Así que inmediatamente me fui con estos hermanos, me llevaron a la parroquia, me entregaron mi escoba, mi recogedor, mi cubeta, mi trapeador, y así empecé a servirle al Señor hace poco más de 28 años, ya casi 29. Y para gloria de Dios, ¿verdad? Y para alegría nuestra, les quiero decir, si esto hizo Dios con alguien como yo, ¿qué no podrá hacer contigo? Si Dios pudo convertir el corazón endurecido de un ateo como yo, de alguien que con groserías, con soberbia lo atacaba, lo perseguía, y ahora dedica su vida a servirle y a trabajar para Él y a proclamarlo, y a través de estos medios continuar anunciando su palabra, ¿qué no podrá hacer contigo si el día de hoy abres tu corazón para Él? Por eso, vamos a hacer este momento de oración, para que tú hables ahora con Dios. Ya hemos hablado con Dios, ya hemos hablado de Dios, ya hemos escuchado que Dios, que tanto nos ama, entregó a su Hijo Jesús, que murió y resucitó para salvarnos, para liberarnos, para darnos una vida nueva, para hacernos sus hijos. Pues ahora vamos a platicar con Dios, vamos a ofrecer esta oración por todos los jóvenes y jovencitas, por los matrimonios, por las familias, por todos aquellos que de repente en su vida se sienten solos, angustiados, o aquellos que dicen, es que yo no puedo acercarme a Dios porque soy un terrible pecador. Ánimo, hermano, hermana, que Cristo ha venido por los pecadores. Hagamos entonces la oración. Dice, hermanos, la palabra de Dios en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Por eso el día de hoy yo te invito a que reconozcas ahí en tu interior el pecado que tú traes cargando, esas ataduras que no te permiten caminar, eso que te has vuelto tú mismo por voluntad propia esclavo del pecado. Hemos hablado de cómo Cristo nos ha liberado y sin embargo nosotros seguimos siendo esclavos de este pecado que traemos cargando. Por eso el día de hoy delante del Señor y con la fe que tú tienes en tu interior, yo te invito a que le digas al Señor, Señor, yo quiero renunciar en este momento a ese pecado tan grande que yo tengo. Yo quiero que en este momento yo pongas en tu corazón y a los pies de Jesús todos los pecados, todos los errores, todas las pasiones que tú traigas en este momento y utilices el poder del nombre de Jesús. Y a sus pies le digas, Señor, en tu nombre bendito yo quiero renunciar a todo mal, a todo pecado, a todo lo que me aleja de ti. Y en este momento yo te invito a que desde tu corazón le digas, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Yo sé que por tu muerte, por tu resurrección, me has dado vida nueva y por eso quiero en este momento gozar, disfrutar de esa vida, Señor. Destruye en mí el efecto del pecado. Que tu gracia salvadora en estos momentos me ayude a mi conversión personal. Bendíceme en estos momentos con tu presencia, Señor, y permite que en mi corazón no reine el maligno ni la oscuridad. Trae tu luz hacia mí, Señor. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, muéstrame la verdad.
Yo quiero caminar por el camino de tu fe, Señor. Por eso el día de hoy yo te entrego mi vida, yo te entrego mi tiempo, mi pasado, mi presente, mi futuro. A tus pies benditos, Señor Jesús, y con tu poder salvador, tú que tienes el nombre sobre todo nombre y toda rodilla de doblarse ante ti, vence el pecado que habita en mí, destruye las construcciones del pecado y vuelve a construir las construcciones de paz, de justicia, de amor. Sálvame, Señor Jesús, de mi propia vida, y el día de hoy yo te entrego en tus manos lo que va a ser mi futuro, mis proyectos, mis planes, mis metas, los pongo hacia tus pies, Señor, para que tú hagas de mi vida lo que tú quieras. Bendíceme en este momento. Amén. Pues muchas gracias, la verdad es que este programa estuvo muy bonito. No sé ustedes, yo me siento con mucha paz. Antes de irnos quiero mandarles saludos, ¿verdad? A todos los que nos están mandando por Facebook sus comentarios. Ani Ruiz, que le manda saludos a Martín, muchas gracias Anita, gracias. Desde Canadá. Selene Mora, ¿verdad? Ella está en Chiapas, me parece. Felipe Alejandro Leiva y Sodi Sánchez, que ya es todo aquí una fan de Palabra Viva. Muchas gracias por sintonizarnos a todos ustedes, por sus comentarios y como siempre, ¿verdad? A tu tía, mi prima, que también está escribiendo desde México. También, saludos, ¿verdad? Saludos desde allá. Y Alejandra. le quiero mandar un especial saludo a mi primo Leonardo Ruiz, que cumplió años ayer, cumplió 5 años el pequeñito. Y bueno, muchos saludos y felicidades. Que Dios los siga bendiciendo a él y a su familia. Y nosotros nos escuchamos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde en Palabra Viva Radio con su sección de El Querigma. Que tengan un buen provecho.